Hola a todos y bienvenidos a Buy Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Hoy os traemos un episodio un poquito diferente porque va a ser un episodio en dos partes. La primera parte voy a ser yo, que os voy a hacer una pequeña presentación sobre, bueno, hablaremos sobre el tema de Israel y Gaza. Sin entrar en polémica, simplemente hablaremos de cómo afecta a los mercados y lo hemos dividido en dos partes. Como Martillo, pues esta semana no hemos podido coincidir horarios para grabar. Hemos decidido que yo os publicaré esta parte hablando sobre efectos, sobre todo del petróleo que puede tener y cómo puede afectar esto a la economía. Y después Martí, pues os hablará sobre ese tema también, pero centrado sobre todo en empresas a nivel económico, empresas de defensa, etcétera. Que ya sabéis que son los temas que cada uno pues controlamos un poco, ¿de acuerdo? Entonces, pues dicho esto, el programa de hoy hablaremos sobre cómo puede afectar esto a los precios del petróleo y su efecto en la economía. Pero antes de comenzar con el tema, pues recordaros que si os gusta el contenido que publicamos, podéis apoyarlo con un me gusta en YouTube o en la plataforma que estéis escuchando y un comentario, ¿de acuerdo? También recordad que si queréis leer nuestros análisis, en analisisdeinversión.com lo podéis hacer. Hay análisis abiertos y otros análisis pues premium para los usuarios, que si os interesa pues os podéis hacer una cuenta. Y también Portfolio Inversión, pues podéis montaros vuestra cartera de forma totalmente gratuita, además de que es la forma de recibir la newsletter que escribimos todas las semanas. Y esta semana irá sobre este tema que Martín la está preparando. Y bueno, suscribiros si os gusta. Y dicho esto, pues vamos a hablar sobre un poquito la sangre, ¿no? Las venas y las arterias de esta zona del mundo, que es el Oriente Próximo. Podemos ver que, sobre todo en la parte ahora que tenemos la disputa, la guerra, pues tenemos que es una zona donde pasan bastantes pipelines. Tenemos pues de gas y de petróleo, pero no es una zona productora. Entonces, el impacto de una escalada y de una guerra pues a gran escala dentro de esta región no afecta directamente a la producción de petróleo, ¿de acuerdo? Sí que puede afectar a la distribución de este. Por ejemplo, anteriormente en otros conflictos pues tuvimos problemas con el estrecho que va hacia el Mediterráneo, ¿no? Y esto puede tener ciertos impactos en el precio del petróleo, pero al no ser una zona productora en sí, el impacto no es tan grande, ¿de acuerdo? Y normalmente, ya lo hemos visto en otras guerras, como en Ucrania, pues lo que viene son las pipelines, pues no es un objetivo atacar, al menos de forma, al menos a primera instancia, ¿no? Tenemos la pipeline que pasa por Ucrania que todavía pues suministra gas. No la han reventado, porque al fin y al cabo pues siguen pagando el derecho de paso y bueno, no suelen ser los objetivos por lo menos ahora, si, quizá a nivel de terrorismo, pues sí que puede ser objetivo, ¿no? Y son escenarios diferentes. Pero bueno, al no ser una zona productora, ya os digo que el impacto en sí no es tan grande. Sí que hemos tenido ahora en el precio del petróleo una pequeña subida por este conflicto, volatilidad que siempre se suele generar, pero no tiene un impacto completamente directo. Otra cosa sería que tuviésemos una escalada brutal. Todos sabemos que estos ataques terroristas que ha habido en Israel pues son financiados y tienen el apoyo de Irán, que Irán sí que es un productor significativo de petróleo. Entonces, si hubiese una macroescalada que implicase pues una guerra directa entre Israel e Irán con el apoyo de Estados Unidos, pues aquí sí que podríamos ver una afectación significativa en el precio del petróleo. Pero, como digo, de momento no es el escenario, aunque no es del todo descartable. De hecho, Irán se ha beneficiado bastante de la relajación de las sanciones por parte de Estados Unidos y esto ha hecho a incrementar su exportación de petróleo y su producción de petróleo. Y eso es un tema que ahora mismo pues, se está debatiendo mucho de cómo es posible que se haya podido perpetrar este golpe y ha sido auspiciado con la ayuda indirecta de Estados Unidos, ¿no? Que ha facilitado pues, que Irán pues, tenga más recursos y pueda financiar este tipo de golpes. Y esto ya se decía, por ejemplo, tiene unas cuentas congeladas en Corea del Sur de 6 billones, si no recuerdo mal, os lo pongo después en un artículo que hay por aquí. 6.000 millones de dólares de fondos congelados en Corea del Sur, que estos se iban a descongelar. Y ya saltó Donald Trump pues diciendo, estáis financiando a Irán y Irán está financiando este grupo terrorista y estos ataques, pues estáis financiando directamente los ataques, ¿no?
También, pues en la defensa decían, no, es que estos fondos se pueden solo en medicamentos y ayuda humanitaria, ya, pero lo que no gaste en ayuda humanitaria y medicamentos, los fondos propios lo gastará de ahí y lo que sobra lo puede destinar a este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, está aumentando la crítica, ¿no? Sobre levantar las sanciones a Irán y es posible que se vuelvan, y debería ser lógico que se vuelvan a implementar las sanciones porque abiertamente ya se sabe que Irán ha financiado a, a este grupo terrorista, a Hamas. Además, tenemos ahora los problemas con Hezbollah, que amenaza con entrar también en guerra con Israel y podemos tener una escalada regional del conflicto, ¿de acuerdo? Después, pues también han roto negociaciones, si no recuerdo mal, los saudíes con Israel, que estaban, o con Irán, es que había un proceso de normalización de relaciones en esta zona, los saudíes con Irán, con Israel, pero parece que esto pues está tensionando de nuevo la región y estos avances diplomáticos que ha habido, pues se van a ver un poquito perjudicados. Si nos vamos en concreto a ver un poquito Irán, que sería el impacto que podría generarse en el petróleo, pues vemos como las exportaciones de Irán han ido aumentando desde 2020 de forma significativa. Desde que entró pues Trump en la Casa Blanca, pues sí es cierto que vimos una caída muy fuerte, como podemos ver, de las exportaciones de petróleo de Irán. Vemos que baja por encima de los 2.000, de los 2 millones, perdón, de barriles diarios de crudo hasta en el COVID a los 400.000. Una caída de más del 50%, una caída enorme, esto sería el 70%, quizá 80%, de las exportaciones de petróleo iraní, lo cual esto daña tremendamente a la economía de Irán. Sí es cierto que esto no es realmente cierto, ¿de acuerdo? Esto podrían ser las exportaciones oficiales, pero todos sabemos que hay un mercado negro bastante desarrollado y que los iraníes pues son bastante expertos en eludir estas sanciones y que se ha seguido vendiendo y exportando petróleo en el mercado negro, ¿no? Pero de todas formas, una vez se relajan estas sanciones, vemos cómo las exportaciones suben y en 2022 llegábamos ya casi a el millón de barriles diarios. Pero claro, ¿qué está pasando ahora en Irán con la relajación de las sanciones? Pues bueno, la producción y exportación, esto es un artículo de Reuters, un extracto, y comenta que la producción y las exportaciones de petróleo de Irán aumentan mientras Washington y Teherán pues dialogan, como hemos comentado antes. La consultora SVB International estima que la producción de petróleo de Irán aumentó en agosto a 3,15 millones de barriles por día, la más alta desde 2018, con exportaciones de petróleo crudo y condensado de poco menos de 2 millones de barriles diarios. Como vemos, con la relajación de las sanciones, volvemos a la normalización de la exportación de petróleo de forma oficial a niveles, como digo, de 2018, incluso 2017, si está por los 2 millones de barriles diarios. Estados Unidos está en conversaciones con Irán sobre un posible acuerdo en el que 5 ciudadanos estadounidenses sean liberados por Irán y se descongelarían 6.000 millones de dólares en fondos iraníes en Corea del Sur, lo que hemos comentado antes de estos fondos. Una tasa de producción de 13,15 millones de barriles diarios sería la cifra más alta de Irán desde 2018, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, de la que Irán es miembro. Claro, esto tiene unas implicaciones muy fuertes en el mercado de petróleo, ¿de acuerdo? Pensad que la situación en la que estamos viviendo ahora y los impactos que esto tiene en las dinámicas de oferta y demanda, pues no son las mismas que hace un año o 2 años. Tenemos Estados Unidos que ha depletado de forma significativa su reserva estratégica de petróleo. Tenemos también que estamos, ahora no, pero el año que viene, dentro del año electoral, en que va a haber elecciones en Estados Unidos, y todos sabemos que si el precio de la gasolina sube en Estados Unidos es una medida realmente impopular, y eso va a perjudicarte en los resultados electorales que obtengas. Por lo tanto, tenemos que mantener el precio del crudo pues en cierto nivel de bajo, ¿no? No digo que ahora salió Yellen diciendo el precio, queremos mantenerlo en $60. Si ya, ¿qué vais a hacer? ¿Provocar una crisis mundial enorme? Ya, eso también te perjudica a nivel electoral. No puedes bajar el precio del petróleo así. Tenemos un déficit de petróleo, has depletado tus reservas estratégicas. Baja el precio más y penaliza todavía más la inversión en el petróleo y el aumento de producción que puede derivarse
de unos precios más altos. O sea, comentario un poco absurdo. Pero la situación es que es esta. Tenemos un año electoral, tenemos la inflación que, si bien está bajando, la subyacente no acaba de remitir, y tenemos el impacto en la economía, que es algo que vamos a ver, porque el precio del petróleo afecta directamente a esto, ¿no? Pero antes de hablar del efecto de la economía, vamos a ver cómo ha impactado en el precio del petróleo los conflictos que hemos tenido con Israel. Os he puesto 4 casos, ¿de acuerdo? Y realmente el impacto significativo ha habido pues uno de estos, ¿no? Los demás sí que ha generado volatilidad, pero no tanto. El primer ejemplo tenemos la guerra del Sinai, o conocida también como la guerra de Suez, que provocó una crisis en el estrecho en 1956. Este inició el 29 de octubre del 56 y acabó el 6 de noviembre, o sea, un conflicto relativamente corto. Los efectos en el precio del petróleo, pues bueno, los precios aumentaron durante la crisis de Suez debido a la preocupación por la interrupción del suministro del petróleo desde el canal de Suez y la posibilidad de un conflicto más amplio en la región, que al final pues el impacto no fue tan grande. Después tenemos la Guerra de los 6 días en 1967, del 5 de junio al 10 de junio, básicamente 6 días. Y bueno, los precios del petróleo experimentaron cierta volatilidad durante la guerra de los 6 días, pero no hubo un aumento sostenido de los precios del petróleo después del conflicto. Después tenemos la guerra de Yom Kippur en 1973, y aquí sí que tenemos jaleo, del 6 de octubre al 25 de octubre. Y los efectos, pues bueno, la guerra de Yom Kippur tuvo un impacto significativo en los precios del petróleo. Pensad que luego los miembros de la OPEP, en particular los saudíes, pues implementaron un embargo de petróleo contra los países que apoyaban a Israel, lo que resultó en una subida abrupta de los precios del petróleo, conocida como la crisis del petróleo del 73. Y aquí sí que tuvimos una fuerte subida. En 2006 tenemos la segunda guerra del Líbano, del 12 de julio al 14 de agosto, y aquí los precios no podemos decir que no experimentaron un aumento significativo durante el conflicto, y que la subida que tuvimos de precios no viene directamente relacionada por el conflicto, sino que estábamos en plena burbuja, y la subida de precios del petróleo se debió pues a la actividad económica mundial. Yo os he puesto un gráfico homemade, que lo he sacado de Macro Trends, creo recordar, en el cual tenemos el precio del petróleo ajustado a la inflación. Yo os he marcado los 4 acontecimientos que hemos comentado. El de 56, que como veis tuvimos una pequeña subida. Finales de los 60, nada, tuvimos una bajada bastante fuerte, bueno, prolongada del petróleo, hasta el 73, que como veis pues se provocó la primera crisis y la segunda crisis del petróleo, lo cual elevó los precios de forma significativa durante estos años. Y después tenemos lo de 2006, que si bien aquí no tuvimos esta escalada de precios directamente por el conflicto, esto se debió sobre todo pues a esta subida, ¿no? A esta situación económica en la cual pues el mundo está en una burbuja inmobiliaria, económica general, y el cual llevó el precio pues ajustado a inflación a casi los $200 en su máxima expresión. Y ahora mismo, ¿cómo están los precios del petróleo? Pues vemos que estos subieron bastante hace un año, tuvimos la corrección, ya estamos teniendo esta subida. Venimos de una corrección bastante significativa, en el cual el precio del petróleo en una semana pues ha llegado a bajar de unos $100. Pensad que teníamos el Brent en $95 y ahora pues lo tenemos por debajo de los 90. O sea, hemos tenido una corrección significativa, pero aún así el precio del petróleo estos últimos días pues ha tenido una pequeñita subida, ¿de acuerdo? Si es cierto, como digo, que veníamos de una bajada, y puede ser que este haya sido pues un rebote, pero ahora tenemos que el precio del Brent está en los $88, un poquito por encima de los $88, viniendo, como digo, de esta corrección en el cual pues bajó de los 95 hasta los 84. Entonces hemos tenido esta subida debido al conflicto, ¿de acuerdo? Este premium, que al final el mercado pues tiene que descontar estos problemas y estas cositas que se pueden dar en un futuro, y bueno, pero como digo, no hemos tenido una subida significativa del petróleo, de momento no la tendremos, a no ser que esto escale. Creo que he leído un comunicado esta tarde que Hamas ya estaba diciendo, por favor, una tregua, después del contraataque israelí que desgraciadamente, bueno, aparte de causar muchas bajas del grupo de Hamas, también causa bajas civiles y una destrucción que no es nada agradable, ¿no? Pero bueno, veremos hasta dónde llega la escalada del conflicto, hasta dónde pues ahora van a llegar los israelíes con el contraataque y cómo puede acabar esta situación. Pero como digo, el mercado descuenta esta turbulencia,
pero de momento no está descontando una escalada significativa en la cual se vean implicados pues, directamente Estados Unidos e Irán, que esto sí que podría generar pues, problemas en la región. Imaginaos ahora mismo que se implementasen las sanciones de forma fuerte de nuevo, y ya no digo sanciones, imaginaos una guerra o algo así, y que simplemente tuviésemos que volver, que afectasen 1 millón de barriles diarios la producción de crudo de Irán. Hostia, tendríamos un problema bastante significativo en el mercado del petróleo, en el cual ya estamos experimentando un déficit, pues imaginaos si este se agravara. No creo que sea algo que Estados Unidos busque, porque como digo, ya les gustaría mantener los precios del petróleo a unos niveles moderados para no entrar en serios problemas, y menos en un año, como digo, un año electoral. De acuerdo que es importante pues tener estos niveles controlados. Y porque pensar también que el precio del petróleo está relacionado con la inflación. El petróleo, esto es algo que yo he dicho ya muchas veces, es la sangre de la economía. Es el input principal por el cual pues, funciona todo. Al fin y al cabo necesitamos el petróleo y sus derivados para desplazarnos, para muchos procesos productivos. Entonces, si sube el precio del petróleo, este se traslada, como digo, a los procesos productivos y en el producto final, generando inflación. Y aquí podéis ver esta correlación que existe entre la inflación y el precio del petróleo. No sé si se había establecido, lo digo de cabeza que leí antes el artículo de esto de la Fed de San Luis, que una subida de $10 en el precio del petróleo repercute en un aumento del 2,7%, era el 2,3-2,7% en la inflación. Y aquí en esta gráfica podéis ver como si sube el precio del petróleo, la inflación termina subiendo, ¿de acuerdo? Y cuando este precio del petróleo se modera, pues también la inflación se modera. O sea, no es una relación totalmente una correlación 100% pura, ni mucho menos, pero sí que existe una correlación entre esto. Entonces, si el precio del petróleo sigue subiendo, es de esperar que tengamos una subida de la inflación de nuevo, lo cual no es nada agradable y no es algo que quieran los gobiernos, porque como digo, la situación es bastante jodida, y si bien la inflación ya se ha ido controlando con los tipos de interés, la inflación subyacente parece que no está remitiendo del todo, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora vuelve a subir la inflación, les va a poner muy difícil el bajar los tipos de interés. Y es algo que tarde o temprano debe ocurrir, porque es que, como veis, el tipo de interés a 10 años, del bono a 10 años de americano, está en el 4,72% la yield. Esto es una burrada. Bueno, no es una burrada, ¿de acuerdo? De hecho, los tipos de interés deberían ser positivos en cualquier economía sana que no intente robar a sus ciudadanos. Pero, como no es el caso, los tipos de interés reales deben ser negativos para financiar los déficits estatales. Y ahora mismo estamos a unos niveles de tipos de interés bastante altos. Como digo, hemos pasado de 0% prácticamente los tipos de interés estos últimos 3 años al 4,72%, el 78% en el bono a 10 años. Niveles preocupantes, porque pensad que están corriendo déficits de 2.000 millones en Estados Unidos. Sí, creo que sean de 2.000 millones, de 1.000 millones, una cosa absurda. Y esto está manteniendo la economía a flote, porque si no, ya hubiésemos entrado en una recesión bastante fuerte. Pero claro, tú no puedes controlar la inflación con esos tipos de interés, este gasto público, esos déficits, tiene que caer algo. O recortas el déficit y bajas la inflación porque has bajado el gasto, pero también puedes provocar una recesión, o al final chutas la pelota hacia adelante y provocas que el problema sea más grande. Pensad que mirad cómo ha evolucionado la deuda federal de Estados Unidos desde los 70 hasta ahora. Es que es una aberración. Y si nos vamos a verlo en un espacio de tiempo más corto, de 3 años, en el cual han subido los tipos de interés, vemos que pasa de 22 billion, 22.000 millones, hasta los 32. O sea, esto es una auténtica locura. Además, viendo los tipos de interés, pensar que esta deuda se ha de refinanciar, ¿de acuerdo? Esto no es yo pago la deuda y me olvido de ella. Las cosas no van así, se hace un rollover de la deuda. Y aquí podéis ver cómo está la maturity, ¿cómo decirlo? La madurez, ¿no? de estos bonos. Vemos que en 2023 madura del 30% de los bonos emitidos. Claro, no es que los tengan que pagar, es que han de emitir nueva deuda para pagar esta antigua deuda, ¿de acuerdo? El principal. Después en 2024 el 12, luego el 9, el 7.
sí que va bajando, porque gran parte de esta deuda es a corto plazo. Como podéis ver, ese periodo de un año. Es una parte muy, muy significativa de esta deuda. Tenemos un gran bloque a 30 años que madura en 2034, pero vemos que a corto plazo tenemos el 30% de la deuda. Y esto se ha de refinanciar y emitiendo nueva deuda a corto plazo o a largo plazo también se podría hacer. Pero claro, los tipos de interés, si a el de 10 años está a 4,78, sabéis que tenemos la curva de tipos invertida. A corto plazo está al 5%. Pues imaginaos qué significa refinanciar el 30% de tu deuda con unos tipos de interés que se han multiplicado exponencialmente. ¿De acuerdo? Es una locura. Tenemos un gasto luego mucho más significativo en los intereses que paga esta deuda. ¿Y cómo vamos a pagar esto? Con mayor déficit, emitiendo más deuda, tirando la pata hacia adelante, o vamos al final a cuadrar las cuentas. Pero que es una medida altamente impopular, cuadrar las cuentas, y menos en un año electoral. Tenemos un problema bastante serio. Entonces, si la inflación sigue subiendo, tenemos un problema que no vamos a poder bajar los tipos de interés y no vamos a poder refinanciar esta deuda. Bueno, la vamos a tener que refinanciar por los tipos más elevados. Entonces, tenemos un problema fiscal aquí bastante importante que pone la economía en un aprieto. ¿Qué podemos hacer? Provocar una fuerte crisis, que baje la inflación, incluso tengamos un periodo de deflación, bajar los tipos de forma abrupta y de esta forma, pues, emitir nueva deuda y pagar la deuda a unos tipos de interés más caro. O al final la Fed acabará monetizando esta deuda. Pues bueno, son problemas que tenemos a la vista y que pueden provocarse y amplificarse si el precio del petróleo pues sigue subiendo. Y ya sabéis que del petróleo hemos hablado mucho y esto es yo lo que creo que puede ocurrir. Y no únicamente por este conflicto que hemos estado viendo, que como digo puede tener un impacto en el precio del petróleo, pero de momento no es algo que estamos viendo, más allá que descontar pues un par de dólares arriba el precio del Brent, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero bueno, es otra amenaza que se cierne sobre nosotros y que podemos tener y debemos tener en cuenta. Con esto acaba esta píldora, ¿no? de la presentación sobre este tema que quería tocar en el podcast, esta primera parte, que esperemos que os guste y si es así, pues bueno, podéis dejar vuestro me gusta. Recordad que en Análisis de Inversión podéis leer nuestros análisis, en Portfolio Inversión crearos vuestra cartera de forma gratuita y si es así, pues y os gusta, dejar un me gusta, un comentario y nos veremos en el siguiente podcast en el que Martí pues os hablará sobre este conflicto, entrará más en detalle sobre todo en otras derivadas, ¿de acuerdo? Que de las que hemos tocado aquí y esperemos que os guste también. Eso es todo y nos vemos en el siguiente podcast. Recordad, buy the dip.